de la edad de 12 a 18 años, que es la adolescencia. El cuadro que determina, en este caso Erikson, determina primero el estadio, que es de 5 a 12 años, lo tipifica como adolescencia. Continúa el gráfico con crisis psicosocial, que es la identidad yoica versus confusión de roles. El tercer espacio, determinado como relaciones significativas, cómo se identifica el adolescente, con grupos, modelos de roles. El otro aspecto está dado en función de modalidades psicológicas que son ser uno mismo, compartir el ser uno mismo, que esta es una de las facetas que se tiene que tener en cuenta. Por otro articulado, determina que virtudes psicológicas, estamos hablando de la definición de Erikson sobre las teorías de personalidad, y en las virtudes psicológicas determina fidelidad, lealtad. Y por último, las causales que pueden desembocar en el ser humano, en la persona adolescente o de estadio de 2 a 18 años, que son las adaptaciones y las malignidades, que es el fanatismo y el repudio. En eso puede llegar un adolescente. Hoy por hoy estamos discutiendo, hoy estamos analizando, estamos poniendo en el tapete del análisis si es conveniente o no que un chico de 16 años a 18 tenga la posibilidad, no la obligación, la posibilidad de analizar, interiorizarse y emitir un voto. Dentro de este marco que establece Erikson, ¿qué dice la diputada Delia González? Bueno, creo que tal vez tomarlo a Erikson separado no permite explicar tanto lo que yo pretendo explicar, porque uno dice, ¿está capacitado el joven, el adolescente? Porque ahí empezó la discusión, si puedo arrancar bien, como para emitir un voto. Bueno, y ahí es donde está el problema. ¿Está maduro para hacerse responsable de emitir un voto? Me pueden decir que los adultos y muchísimos adultos responsablemente no emiten su voto, pero no es el punto de discusión, porque la sociedad es la que dicta las normas y las leyes. Entonces la sociedad ha dicho que por encima de los 18 años uno debe hacerse cargo de sus cosas. Es decir, uno adquiere derechos y se hace cargo y se hace responsable, porque es la sociedad la que da el patrón de adulto. Justamente Erikson hace un enfoque muy particular de el desarrollo humano, porque en la sesión que a usted le llamó la atención ese día, el enfoque fue así. Se hablaba del voto de los jóvenes y yo pedí la palabra para decir, vamos a empezar a usar los términos correctos. Nosotros no estamos hablando del voto de los jóvenes, sino que estamos hablando del voto de los adolescentes, es decir, de los casi niños, según cómo se enfoque, si uno tiene en cuenta la Declaración Universal de los Derechos de los Niños y la Declaración de la OMS. Sí. Bueno, pero si no, es el voto de los adolescentes. Y me referí a que era una etapa particular de la vida, porque la vida humana ha sido, está bien que un poco arbitrariamente, porque no está tan de acuerdo los distintos desarrollos evolutivos con la edad cronológica, o sea, con los años que uno tiene, eso es cronología, es tiempo, sino que tiene cierta elasticidad. Pero muchísimos aspectos del ser humano, para poder estudiarlo, analizarlo, ver sus comportamientos, entender sus necesidades, planificar de acuerdo a ello, otorgarle responsabilidades, tienen que ver con esas edades. Erikson estudia uno de esos aspectos. Erikson es un psiquiatra psicoanalista que estudia el desarrollo psicosexual como Freud, pero aplicado a lo social, a lo psicosocial y al comportamiento humano. Debe ser uno de los autores más ricos para leer. Y acá lo que plantea, y Erikson lo plantea muy bien referido nada más que a esta etapa especial de la vida, ¿cuál es tal vez la crisis o, digamos, la tarea fundamental en el sentido de trabajo realmente que debe realizar un ser humano que atraviesa esta etapa de la vida? Tan luego lograr la identidad. Ese es el conflicto de esa edad. Ese es el ser yo. Dentro de los conflictos que tiene. O sea que podría hablar horas de la adolescencia y me encantaría hacerlo, porque el enfoque que estoy haciendo, eso quiero decirle, señor Pretel, que no es un enfoque partidario ni político, es un enfoque, y lo aclaré al principio, porque del punto de vista esto que científico. estoy diciendo es válido,
quien plantee el problema. Eso no, y hago absoluta abstracción, después podemos hablar de la otra parte, pero en este momento estoy haciendo absoluta abstracción de eso. Dentro de las tareas que tiene que llevar a cabo el docente y dentro de todo esto que tiene que acomodar de todo lo cambiante, su tarea principal y su logro fundamental es poder salir airoso, por eso es que él lo plantea, se sale airoso con identidad o no se sale airoso con una crisis y una confusión de roles que lo pueden llevar a uno a conductas de riesgo peligrosas, perversas. Drogas, exactamente, ahí está. Analicemos y veamos qué está pasando con la adolescencia, la niñez, la adolescencia y los jóvenes actuales. Y dije, Erikson hace un enfoque que tiene muchísimo que ver con lo psicosocial. Y todo esto que nosotros tenemos que ver en nuestros niños, en nuestros adolescentes y en nuestros jóvenes, también en los adultos, pero vamos a ir a esto, que es donde uno tiene que nos ocupa. Exacto, y donde todavía se pueden hacer cosas porque no son pétreas las personalidades, se pueden cambiar, también se pueden cambiar otra etapa, pero ya es más difícil. Entonces, es un enfoque psicosocial. ¿Cuánto tienen que ver las relaciones interhumanas en estos logros? Erikson arranca de la primera etapa de la vida y dice, ¿cuál es la etapa de la vida, el logro de la primera etapa de la vida? 0 a 1 año, recién nacido, la confianza básica. Confianza básica en la vida. Esa confianza básica, justamente es divina esa confianza básica. Establece cuando pone en práctica en el estudio que hace con los Dakotas de la costumbre que tenían ellos de directamente enviarlos al monte a en ese estadio de los 16 a los 18 años o más para que encuentren su identidad ante justamente todas y cada una de las situaciones adversas que seguramente se produce en un medio ambiente primitivo. La confianza básica la da la madre. La confianza básica es el pilar más fuerte. Esa es la que da la confianza básica en la vida, es la relación de la madre con el hijo recién nacido. Exacto, en la primera fase. Exactamente, es decir, si he recibido amor, si he recibido cuidado, si han estado a mi lado, habla de madre, habla de rol, porque habla mucho de las conductas de los Dakotas, quien en general son las madres que asisten, pero también están los padres allí. O sea que es rol, ¿no es cierto? Es lo que da esa confianza que después este mundo vale la pena ser vivido, no voy a tener amenazas, es como que tengo dentro mío las imágenes de mis padres parentales y voy a poder enfrentar la vida. Yendo a los adolescentes, es esto, la identidad. Es el buscar quién soy, buscarme a mí mismo y definirme quién soy. Es una cuestión de elección en función de los hechos que se le presentan en la vida. Exactamente, de las cosas que hemos ido internalizando en el curso de nuestra vida, donde tiene que ver el factor, lo heredado, el bagaje genético, porque eso tiene que ver, ¿no? El bagaje genético y lo que he recibido desde el punto de vista de los agentes de socialización, primero mi hogar, segundo la sociedad chica que me rodea y el resto de la sociedad. Eso pasa con los seres humanos. Lo que ocurre en esa época, usted hablaba recién del apego a la madre, al padre, a la familia. En esa etapa, en el estadio de la edad de los 12 a los 18 años, establece relaciones significativas. Se refiere a grupos, modelos de roles. No habla del papá y de la mamá. No, ya inclusive, en esa etapa de la vida, el pegamiento. Claro, es que eso es lo normal. Actitudes separatistas más bien del núcleo familiar. Y así debe ser, sí. Ahí es donde adquiere la experiencia. Claro, es decir, realmente uno nace y va internalizando esas figuras idealizadas. Así se va construyendo el quién soy. Yo soy cambiante y mi identidad se va construyendo, diríamos, como por la posición de sucesivas identidades que voy acumulando en el curso de mi existencia. Es decir, el ser humano, decimos, también tiene un desarrollo bifásico, ¿no? Es decir, de la etapa de recién nacido hasta la etapa escolar, que es lo que se llama Freud el periodo de latencia. Entonces, la adolescencia recapitula todo aquel primer periodo, la rivalidad con los padres, la que tiene el chico de 2 a 3 años. El adolescente es como un preescolar. El adolescente es como el chico de 2 a 3 años que se revela, que a todo le dice que no toque el enchufe y yo lo quiero tocar. El mismo pensamiento omnipotente,
que tiene el niñito de 2 años a 3, lo tiene nuestro adolescente. Y eso es absolutamente normal. Eso es lo que yo pretendía explicar. Tiene tantas tareas para hacer el adolescente. No es capaz. ¿Cómo voy a decir yo que no es capaz si los adolescentes son cognitivamente, o sea, desde el punto de vista de la inteligencia, tremendamente inteligentes? Claro, lo que se busca es la capacitación. Claro, ser capaz, obviamente, lo que tiene que decir. Ahora, el pensamiento es maduro como para asumir responsabilidades. Ahí está el tema. Es maduro y este es el punto. Y si es maduro para asumir esta responsabilidad que aparte le queremos dar porque no la pidieron, es maduro para enfrentar las otras de las cuales lo protege la misma Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Es decir, que es no manejar autos, no contraer matrimonio, no poder manejar negocios. Es decir, todavía no están maduros para obligarlos a asumir una responsabilidad que no piden, sino que se las da el mundo adulto. Doctora, esta reflexión que usted, este análisis que está haciendo, que está exponiendo, es perfectamente entendible. Está hablando desde el punto de vista científico, tiene rigor científico, pero resulta que nos encontramos que la misma sociedad es la que, ante circunstancias delictivas, por ejemplo, solicita, pide, se hacen manifestaciones para bajar el nivel de edad para ser imputable a partir de los 16 años. En ese caso, estamos directamente inculcando una responsabilidad ya desde el punto de vista penal de los 18 a los 16. Quiere decir de que la sociedad ante determinados hechos sí solicita la responsabilidad plena a partir de los 16 años de los actos. Estamos con la gratísima presencia de la doctora diputada Delia González. Gracias, reitero mi agradecimiento por su presencia. Un tema que está dado en función de las teorías de la personalidad a raíz de este tema de si pueden o no, si es conveniente o no la participación de los jóvenes o los adolescentes a partir de los 16 años para incursionar la vida política. Si los van a hacer votar o no. Bueno, si la pregunta está hecha. ¿Por qué algún sector de la sociedad insiste en bajar la imputabilidad a los 16 años, por ejemplo, en actos delictivos y no en este? Digamos, pero lo que pasa es que los adolescentes ya son imputables, o sea que a los 16 años. El tema es cuáles son las penalidades que se aplican. Exactamente. Ese es el tema. Claro, exacto. Porque no es que no sean imputables. Y ahí está el tema, y ahí está uno de los riesgos que uno corre con este tipo de leyes hechas así, vamos a sacar y que voten también porque son capaces y son esto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque lo que yo decía hoy, la sociedad de los adultos es la que dicta las normas, convenciones, los que hacemos las leyes. No de balde se presan 25 años para ser legislador, no 16, ¿eh? Exacto, claro, exactamente. Entonces, ni 18 siquiera. Ese otro tema que después lo vamos a tocar. Ni 18 siquiera. Es decir, o sea que se tiene la edad, la mayoría de edad es a los 18, pero para ser legislador 25 mínimo. Y tiene su explicación, porque una cosa es el desarrollo y otra cosa es la madurez. Si bien hay personas de 50, 60 que no logran la madurez nunca, o que no logramos, porque exactamente, o en este estadio de confusión de roles, o en este estadio y más ahora que todo el mundo quiere aparecer, hay una adolescentización de la población. Si una de las cosas más graves que estamos viendo y que más han dejado desvalido a nuestros adolescentes es la ausencia de adultos. Acá nadie quiere crecer, todo el mundo quiere parecer adolescente. Los varones, las mujeres, bueno, eso es para estudiarlo. François Dolto lo describe muy bien. Es lo que más perjudica a un adolescente y les trae dificultades. Por eso nosotros en esta sociedad que los ha dejado solos a los niños y a los adolescentes, queremos imponerle un voto porque ellos no lo pidieron. Ese es uno de los temas principales. Bueno, respecto a esto, ahí se plantean conflictos, porque si yo considero que alguien es adulto para asumir la responsabilidad de un voto, bueno, es adulto también, lo hago como pregunta, como pregunta, no estoy afirmando nada, es adulto también para contraer matrimonio y hacerse responsable de un matrimonio.
en general los chicos ya adoptan actitudes, si se apuran a ser progenitores, entonces, antes de ser creadores. O sea que el ser humano debería ser un trabajador, y lo dice Erikson, el ser humano debería prepararse primero para ser trabajador antes que un progenitor real. Él mismo lo dice. O sea, que adquiera los instrumentos en la vida, los Dakota en el monte, en el campo, los chicos de ciudad en la escuela, en la etapa instrumental, la escuela primaria y secundaria, pero sobre todo la primaria, los instrumentos para convertirse primero en un trabajador. Entonces después se va a poder convertir en un progenitor que se haga responsable de sus afiliaciones, su pareja, y de las generaciones que vienen. Erikson es magnífico en cómo estudia el desarrollo. Entonces nosotros, si le damos madurez para esto, vamos a decir que están maduros para esto también. Entonces no entraremos en la tentación de decir que, bueno, habrá que reformar la ley penal juvenil y entonces ponerles también perpetua a los adolescentes, llevarlos a cárceles comunes, si tienen el mismo desarrollo y la misma capacidad que un adulto. ¿Por qué no? Claro, ahora... Estoy planteándolo como uno de los riesgos que se corre, ¿no? Claro. El adolescente, además, tampoco se los consultó. Eso es otra de las cosas comunes que uno plantea. Esto, yo decía, ¿para qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Para quién se hace? Yo creo que son las preguntas que uno tiene que plantearse. Lo pidieron ellos, el voto a los 18 años en Estados Unidos, lo pidieron los jóvenes de 18 años. Habían sido mandados a la guerra y demandaron, si tenemos... y nos eligieron para esto, también queremos esto. Claro. Pero esto no está sucediendo en Argentina, afortunadamente, ¿no? En materia de deportes, por ejemplo, siempre busco la relación de responsabilidad adolescente. En este momento hay chicos que, por ejemplo, están compitiendo en deporte de alto riesgo, como es el automovilismo, con 16 años. Bueno, el hecho que se necesita simplemente una autorización de los padres y con eso ya está cubierta la responsabilidad civil, penal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que supongo que responderá al padre, ¿no? En ese caso. Sí, claro. Estoy absolutamente en desacuerdo. El responsable del hecho, del acto en sí mismo, es un chico de 16 años. Claro. Y hay más chicos, 15 años. ¿Por qué tiene que responder el padre? Porque la misma ley y la misma sociedad está reconociendo que no está preparado y no está preparado para asumir esa responsabilidad. El padre porque hay una legislación que así lo claro, pero no cuando la legislación debería, para mí, taxativamente prohibir que una persona de 16 años conduzca un automóvil, y más un automóvil de carrera, por más diestro que sea, seguro. ¿Cuál es el criterio de la ley en este caso con el concepto de emancipación? La emancipación, si yo no estoy equivocada, para emanciparlos antes de los 18 años tiene que ser una autorización del padre. Claro, pero ¿y cuál es el criterio, núcleo, para que el padre y la justicia patria misma, porque potestad, eso legalmente se puede hacer? Sí, igual que para casarse, exacto, para casarse. No se le está automáticamente con la ley misma. Queda a criterio del padre. Apoyando la madurez, la responsabilidad de sus actos con este hecho de emancipación que está en la ley. Los padres, ¿no es cierto? Es decir, la ley, al otorgarle la patria potestad a los padres, hace que sean ellos en estas situaciones extremas los que digan, bueno, la sociedad no lo admite, pero si el padre decide por ellos. Es decir, para una operación, para una cirugía, para todo, si bien pueden dar el consentimiento informado, lo tienen que firmar los padres. Claro, en caso de emancipación, no, en caso de emancipación los padres los emancipa, ya se les da. Absoluta responsabilidad de todos sus actos. Bueno, esto vendría a ser algo parecido. Es decir, nada más que entre los padres es la sociedad, por eso que es más peligroso. Claro, en vez de ser los padres los que han emancipado desde el punto de vista comercial a un chico de 16 años, es el gobierno en este caso que expone una idea para emancipar, entre comillas, a los chicos de 16 años para que incursionen en política y tengan la posibilidad o no de emitir un voto. ¿Por qué es de más riesgo? Porque se supone, no voy a afirmarlo de ninguna manera y siendo pediatra menos todavía, se supone que los padres son lo suficientemente conocedores de sus hijos y responsables como para emancipar a determinado hijo. Es decir, pero es una suposición. La realidad nos está demostrando en los hechos que no es así. Y eso es una crítica, por eso
en esto no es solamente las cosas que uno ve, que las ve cotidianamente, no es solamente este voto a los 16 años, es chicos manejando cuatriciclos, chicos, variado, niños manejando cuatriciclos, es decir, y los padres son los que los autorizan en contra de la ley, en contra de la ley. Es decir, se deslumbran porque los chicos son, por eso, no, ¿cómo no van a ser capaces? Cognitivamente, por la inteligencia, por destreza motriz, por automatismos, pero pueden ser mucho más diestros que un adulto, por eso nos deslumbran con un celular o con una computadora. Sí. Pero es llegado el momento de enfrentar las consecuencias de los actos, o de, el hecho del pensar antes de actuar, eso les es casi imposible al adolescente. Por eso de ellos es característico el famoso acting out, o sea, actúan inmediatamente. Es decir, surge el impulso y no lo pueden controlar porque son adolescentes, porque son niños. Eso es lo que yo planteaba. Por un lado eso, no están maduros, por eso es que a lo mejor dentro de unos años la misma Convención Internacional de los Derechos de los Niños modifica esto y dice que sí, que son maduros a los 14. Vaya a saber, claro, porque pero nada, todo va cambiando. Creo que tenemos que ajustarnos un poquito a lo que ocurre. Y más en esta sociedad. Justamente, eso voy a decir, Dios lo que ocurre mío. en la sociedad. Tenemos los medios de comunicación, llámesele televisión, llámesele radio, los festivales, las costumbres, como han cambiado radicalmente, y si no... Los dos pilares fundamentales que han desaparecido. Esto, sí. La modificación del Código Civil. Claro. Es decir, el en cambio... que hay que modificar hasta la cultura. Pero es que el cambio de la sociedad cambió. Yo no digo ni bueno ni malo, pero cambió y no hay nada que se le pueda oponer a esto. O sea que uno está ahora ya sobre un cambio que es tan tremendo, porque ha cambiado todos los parámetros. El cambio de la modernidad, es decir, a la posmodernidad. Desde 25, 30 años del siglo pasado a la fecha, cambió la cultura a nivel mundial. Los valores, la globalización, la internalización, las famosas TICs, las nuevas tecnologías de información y comunicación, todo eso dio vuelta al mundo. Es decir, el mercado, la mercantilización que hizo, porque uno no puede tampoco culpar a los padres de lo que está sucediendo, la ausencia de los padres en el hogar, la pérdida de esos modelos que parecen... Yo no estoy ni ponderándolos, ni diciendo, ni estoy planteando ninguna cosa porque alguien va a escuchar si es de derecha, de izquierda, torcida, derecha. Bueno, no, estoy planteando una realidad. Existían antes dos pilares fundamentales en la formación de los jóvenes: el hogar y la escuela. Esas dos instituciones, que eran pilares que socializaban al ser humano y le daban menos libertad seguramente que la que tienen los niños ahora, pero mucho más cobertura, mucho más protección, y los preparaban mejor para enfrentar responsablemente las cosas. Eran menos libres. Ahora los niños, y lo voy a decir en la frase que usa François Dolto, los padres se apuran en autopaternalizar a sus niños. Están apurados para que crezcan y se cuiden solos. Entonces, porque uno si no tiene que hacer demasiado esfuerzo, entonces no son independientes, ellos pueden andar solos por la vida, no pueden, no tienen responsabilidad, deben ser todavía controlados, deberían ser con este tema del alcohol, de las drogas, del consumo, de lo que pasa en los boliches. Hay una ausencia total de adultos, ausencia total, completa de adultos responsables. Además, nadie quiere ser adulto. Si a uno le dicen que es adulto, que es viejo, es una ofensa terrible. Tener años y acumular años parece ser un hándicap tremendamente desfavorable. Nadie quiere crecer porque el mercado, muy inteligentemente, ha glorificado la adolescencia y la juventud para venderle. Claro. Entonces, para venderle. Que dicho sea de paso es importado. Es importado, porque dice la globalización. Sí. Esto partió de la globalización. Claro. Y ahora ya está así. Entonces, nadie quiere ser adulto. Ante esa ausencia de adulto, Erikson es el que dice, ¿no es cierto?, ¿qué es el adulto? El adulto es el frontón, es decir, sobre quien
golpea al adolescente para hacer su identidad. Si yo no veo a alguien, es como la pelota de frontón que golpea, a ver hasta dónde me sacude a mí, como para decir, si yo sostengo orgullosamente mi ser adulto, vale la pena ser adulto. Entonces quiere decir que llegar a esa etapa que él o ella están contentos de haber llegado, vale la pena. Pero si nadie quiere llegar a ser adulto, si los papás andan con las novias de los hijos y las mamás coquetean con los novios de las hijas, bueno, ¿quién va a querer llegar a ser adulto? No, obviamente, las circunstancias, los modismos, como hizo referencia hace un momento, nos hace retrotraernos a un estado adolescente, un estado niño. Hay una adolescentización de la sociedad. El estado adulto que debemos vivir en cada uno de nuestros estadios de la vida. Por último, diputada, doctora Delia González, ¿qué mensaje le podríamos dar? No digo a la juventud, ¿a quién corresponde? ¿A la juventud, al adolescente, al padre, a la sociedad? Con relación a este tema que, si nosotros nos ponemos a analizar lo que hemos conversado, lo que usted expresó, nos damos cuenta que hablar de la posibilidad que un adolescente vote o no es mínimo. Sí. No tiene ninguna incidencia en los verdaderos problemas que tiene hoy por hoy ese estadio 5 que establece Erikson con relación a la adolescencia. Y vuelven a estar ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para quién? Exacto. Eso es lo ¿por qué? ¿Para quién? Entonces los mensajes a los padres, primero. Comprendiéndolos que están ante un enemigo muy difícil para poder luchar por tratar de conservar ese sostén para los hijos que constituye esta confianza básica en la vida que los puede ayudar a caminar. Es decir, hasta que estén preparados, como hacen los pájaros, ¿no? Esperen, no se apuren a darle alas antes de que tengan raíces. Entonces, contribuyan a regar esas raíces para después darle las alas. No los hagan volar, no pretendan hacerlos volar antes de tiempo. Pregúntenle primero y miren primero cuáles son sus necesidades, sus angustias, sus pedidos, sus intereses. Cuando vean en ellos cuáles son, auténticamente, no moverlos porque también tienen eso. Si ellos se identifican con líderes, entonces ellos pueden, y son líderes fugaces, tener la suficiente honestidad de no engañarlos. Dejarlos crecer sin engaños. La sociedad entera debe crecer, debe dejar de ser adolescente, debe estar orgulloso el que es adulto de haber llegado a la adultez para asumir esos roles. Entonces ver esas necesidades de los chicos y desde ese lugar ver si ellos plantean esto. Y a los adolescentes y a los jóvenes que luchen por sus valores, por sus principios, que esperen a crecer, que no se apuren, que puedan primero formarse para leer críticamente la realidad. Ay, ¿cómo es que lo dice Benedetti? ¿Qué les queda a los jóvenes? Les queda no decir amén, les queda recuperar la utopía y la palabra, y le queda defenderse de los sabios del pasado y de los granujas del presente. Doctora Delia González, diputada a la provincia del Chaco por la Unión Cívica Radical, gracias por sus conceptos. Muchas Realmente gracias. Un honor haber compartido con usted esto que le hemos dado en llamar actualidad informativa por esta radio ST Hoy.